No debía haber visto esa grabación. No aparecía en ningún informe. No estaba registrada en la base de datos. Y, por la fecha de creación, ni siquiera debería existir. La cinta fue encontrada por accidente. Estaba dentro de una pared, en una casa antigua que iban a demoler. La casa llevaba más de 10 años abandonada. Sin propietarios. Sin documentos. Sin señales de vida. Solo esa cinta. Me la entregaron a mí, como especialista en material de vídeo antiguo. Me dijeron, revisa si hay algo importante. Pensé que sería basura. Bodas. Cumpleaños. Grabaciones viejas sin valor. Me equivoqué. La grabación comienza sin sonido. Pantalla negra. Y luego, un salto brusco de imagen. La cámara está colocada en una esquina de la habitación. Una sala común. Un sofá viejo. Un televisor. Una ventana cubierta por cortinas gruesas. Nada extraño. Durante los primeros 2 minutos. No pasa nada. La habitación está completamente vacía. Pero entonces, noté un detalle. El reloj en la pared. Está funcionando. Pero el segundero, a veces retrocede. Al principio pensé que era un error de la cinta. Pero volvió a suceder. Un segundo hacia adelante. Pausa. Y luego, un pequeño retroceso. Otra vez hacia adelante. Como si el tiempo tropezara. Rebobiné la grabación. La vi otra vez. Y entonces noté algo más. En el sofá. Había algo. Detuve la imagen. Hice zoom. Pensé que era una sombra. Un efecto de luz. Pero no. Había una depresión en el sofá. Como si alguien estuviera sentado. Pero no había nadie. Seguí mirando. Y en el minuto 3. La marca en el sofá. Se hizo más profunda. No detuve la grabación. Debería haberlo hecho. Pero algo en esa imagen me obligaba a seguir. La depresión en el sofá no desaparecía. Al contrario. Se hacía más clara. Más definida. Como si algo invisible estuviera tomando forma. Miré el reloj otra vez. El segundero seguía fallando. Avanzaba. Se detenía. Y retrocedía. Pero esta vez noté algo diferente. Cada vez que el reloj retrocedía, la marca en el sofá cambiaba. No era un efecto aleatorio. Estaba sincronizado. Como si el tiempo afectara a eso que no podía ver. Subí el volumen. Al principio no se escuchaba nada. Solo estática. Un zumbido leve. Pero después de unos segundos, algo más apareció. Respiración. Muy baja. Muy lenta. No venía de la cámara. No era ruido ambiental. Era demasiado clara. Demasiado cercana. Como si estuviera justo al lado del micrófono. Pausé el vídeo. El sonido también se detuvo. Esperé. Silencio total. Reanudé. La respiración volvió. Exactamente en el mismo punto. Eso significaba una cosa. No estaba en mi habitación. Estaba dentro de la grabación. Seguí observando. En el minuto 5, algo cambió. La cortina se movió. Muy poco. Apenas perceptible. Pero no había viento. La ventana estaba cerrada. Lo revisé varias veces. Frame por frame. La cortina se abría unos centímetros. Y luego volvía a su lugar. Como si alguien estuviera mirando desde afuera. O peor, como si algo quisiera entrar. Sentí un escalofrío. Pero continué. Porque ahora, ya no era curiosidad. Era otra cosa. En el minuto 6, la marca del sofá desapareció de golpe. Como si aquello se hubiera levantado. Y entonces, escuché un sonido nuevo. Un paso, dentro de la habitación. Pero no había nadie. Repetí ese momento varias veces. El sonido del paso. Era claro, seco, pesado, real. No era un error. No era interferencia. Era alguien caminando. Pero la habitación seguía vacía. Avancé unos segundos. Otro paso, más cerca de la cámara. Luego otro. Lento. Arrastrado. Como si algo estuviera aprendiendo a moverse. Sentí que algo no encajaba. No era solo lo que veía. Era la sensación. Como si esa grabación no quisiera ser observada. Como si supiera que yo estaba mirando. Sacudí la cabeza. Intenté concentrarme. En el minuto 7, la imagen se distorsionó. Por un instante, la pantalla se llenó de ruido. Líneas. Interferencias. Y entonces, apareció una silueta. Solo por un frame. La detuve. Volví atrás. Frame por frame. Ahí estaba. De pie. En medio de la sala. Alta. Demasiado alta. Los brazos colgaban de forma antinatural. Y la cabeza, ligeramente inclinada. Como si estuviera escuchando. Pero lo peor era el rostro. No tenía rasgos claros. Era borroso. Pero había algo donde deberían estar los ojos. 2 zonas oscuras. Más oscuras que el resto. Como agujeros. Mirando directamente a la cámara. Mirándome a mí. Aparté la vista de la pantalla. Por reflejo. No sé por qué. Solo lo hice. Miré a mi alrededor. Mi habitación estaba en silencio. Oscura. Vacía. Pero ya no me sentía solo. Volví a la grabación. La silueta ya no estaba. La sala, otra vez, vacía. Pero los pasos continuaban. Más cerca. Más lentos. Más pesados. Y entonces, en el minuto 9, la cámara cambió sola. No hubo corte.
No hubo transición. Simplemente, ya no era la misma habitación. Ahora era otra. Un pasillo, estrecho, oscuro, con varias puertas a los lados. Y al fondo, una figura, la misma, inmóvil, esperando, como si supiera que yo iba a llegar hasta ese punto. No cambié la grabación. La grabación cambió sola. El pasillo no estaba en la casa original. Revisé los planos más tarde. Ese lugar no existía. Y aún así, la cámara avanzaba lentamente. No como si alguien la llevara, sino como si flotara, deslizándose por el aire, hacia esa figura. Quise detener el vídeo. Lo intenté, pero el cursor no respondía. El botón de pausa no funcionaba. Nada funcionaba. La grabación seguía. Y yo solo podía mirar. La figura al fondo del pasillo no se movía, pero estaba más cerca, sin que hubiera cambiado la distancia, sin pasos, sin sonido, simplemente, más cerca. Entonces lo entendí, no era la cámara la que avanzaba, era eso. En el minuto 11, las puertas del pasillo comenzaron a abrirse, una por una, lentamente, sin hacer ruido. Dentro, solo oscuridad, una oscuridad que no parecía normal. Era más densa, más profunda, como si no fueran habitaciones, sino algo más. Sentí presión en el pecho. Me costaba respirar, pero no podía apartar la mirada. La figura volvió a cambiar. Su cabeza ya no estaba inclinada, ahora estaba recta, y apuntaba directamente a la cámara, directamente a mí. Y entonces, por primera vez, se movió. Un paso, lento, pero imposible. Sus piernas no se doblaban correctamente. El cuerpo se deslizaba de forma antinatural, como si no entendiera cómo caminar. Otro paso, más cerca, y otro, hasta que ocupó casi toda la pantalla. El rostro seguía borroso, pero ahora podía ver mejor los ojos. No eran huecos, no estaban vacíos. Había algo dentro, movimiento, como si hubiera más de una cosa mirando desde ahí. Entonces ocurrió, la imagen se detuvo, congelada, pero el sonido, no. La respiración volvió, más fuerte, más cercana, y detrás de esa respiración, una voz, muy baja, casi incomprensible, pero logré entender una frase, una sola. Ya te vi. Sentí un frío recorrerme la espalda, porque en ese momento, mi pantalla se volvió negra, y en el reflejo, vi algo detrás de mí, pero cuando me giré, no había nada. Volví a mirar la pantalla. La grabación había regresado, pero ya no mostraba el pasillo, mostraba otra cosa, mostraba mi habitación. Al principio, pensé que era una broma, un montaje, algo preparado, pero no, era mi habitación, exactamente como estaba en ese momento. La misma mesa, la misma pantalla, la misma luz tenue detrás de mí, incluso, la misma posición de mi cuerpo. Yo estaba en la grabación, sentado, mirando la pantalla, mirando la misma cinta. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Moví la mano, lentamente, en la grabación. Yo hice lo mismo, sin retraso, sin diferencia. No era una copia, no era un vídeo antiguo. Era ahora. Intenté apagar el monitor. No respondió. Intenté cerrar el archivo. Nada. La imagen seguía. Y entonces, noté algo. En la grabación, había algo más. Detrás de mí, muy quieto, muy oscuro. No estaba antes. Lo sé, lo habría visto. Pero ahora estaba ahí, de pie, justo detrás de mi silla. Sentí el impulso de girarme, pero no lo hice. No de inmediato, porque en la grabación, yo tampoco me giraba. Solo estaba ahí, mirando, sin reaccionar, como si ya supiera lo que pasaría. La figura comenzó a inclinarse, lentamente, acercándose a mi oído. En la grabación, yo seguía inmóvil, pero mis labios empezaron a moverse. No recordaba haber hablado, pero ahí estaba, susurrando algo. Subí el volumen. Mi voz salía de los altavoces. Débil, temblorosa. Dije, si estás viendo esto, no mires atrás. Sentí que el aire desaparecía, porque yo no recordaba haber dicho eso. Nunca. La figura detrás de mí estaba más cerca, casi tocándome. Y entonces, en la grabación, yo sonreí. No una sonrisa normal, no, algo forzado, algo incorrecto, y susurré otra vez. Ya es tarde. La pantalla parpadeó, una vez, dos, y entonces, todo se quedó en silencio. La imagen final es fija. Estoy de pie, en el centro de la habitación, inmóvil, exactamente igual a la figura que vi antes, mirando a la cámara. Durante mucho tiempo, no pasa nada, hasta que, muy lentamente, inclino la cabeza, y la grabación termina. No sé cuánto tiempo estuve sentado después de eso. No sé si me levanté. No sé si sigue detrás de mí. Pero hay algo que sí sé. La cinta ya no está en mi ordenador. No la borré. No la moví. Simplemente, desapareció. Y esta mañana, cuando encendí la pantalla, había un nuevo archivo. Sin nombre, sin fecha, sin información. Solo duración. 15 minutos. Y aún no lo he abierto. Pero creo que ya empezó. Porque ahora, mientras hablo, puedo escuchar esa respiración otra vez, muy cerca, demasiado cerca.